En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucha mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, cuanto más glorioso no será lo permanente. Palabra de Dios. Muy bien, esta lectura de hoy es un poquito escatológica, o sea, como que nos habla un poquito de la realidad de Dios, ¿cierto? La realidad de Dios y como esa trascendencia que viene con Dios, porque San Pablo dice, está hablando de la nueva alianza, dice, la nueva alianza ya no está con la letra, sino con el Espíritu, ya no está sellada con la letra, sino con el Espíritu, porque la letra mata, en cambio el Espíritu da vida. ¿Qué significa eso? San Pablo nos está diciendo esta mañana, mira, Jesucristo es la nueva alianza y ya no es escrito en unas tablas de piedra, ya no es como el mandamiento de no haga, no, ya es con su propia vida. Y es su propia vida la que nos da vida a nosotros, la que le da sentido. Entonces, como decir, ya no nos mandó una razón, ya vino personalmente y nos dijo, ya no, miren, busquen la salvación, miren, defiéndanse en ustedes. No, ya Él mismo se hizo salvación para nosotros. Y eso es bien interesante. San Pablo hoy está recordándole a su comunidad y nos está diciendo a nosotros una frase como para que entendamos todo esto. El ejemplo arrastra. Ya Él mismo vino, ya Él mismo habló, ya Él mismo se hizo salvación para todos. Ya fue el mismo Jesús. Y ese es el detalle bien importante. ¿Listo? Ese es el detalle bien importante porque ya es el propio Jesús el que está hablándonos a nosotros y el que nos está diciendo, ok, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que sigue, esto es lo que viene para nosotros. ¿Sí? Entonces, el régimen de la muerte ha pasado, ahora viene el régimen de la vida. Cuando uno decide trabajar con el Señor, cuando uno decide caminar con el Señor, entonces uno entiende de que ya no está muerto, sino de que está vivo. O sea, le encuentra sentido a lo que hace. Le encuentra como una razón de ser a muchísimas cosas. En cambio, cuando uno está como en oscuridad, cuando uno de pronto no está con el Señor, cuando uno está como siempre colocándole, como yo digo, como trabas a las cosas, como problemas a las cosas, uno se siente muerto, uno ni sentido, o sea, uno dice, ¿qué sentido tiene estar aquí? ¿Qué sentido tiene ayudar? ¿Qué sentido tiene ser bueno? ¿Qué sentido tiene esto? Y el sentido uno lo pierde cuando deja de experimentar ese Espíritu de Dios, esa vida en Dios. Y por eso San Pablo nos está invitando a todos nosotros a tener una vida en Dios. Tengamos una vida en Dios, Él nos dará la vida. Él nos dará la vida. Cuando nosotros tenemos una vida en Dios, entonces Él nos dará la salvación. ¿Sí? Él nos dará esa recompensa que nosotros necesitamos. Él nos dará esa gloria que nosotros necesitamos. Así que en esta lectura, San Pablo nos está diciendo, ya no es solo una escritura, ya no es solo una letra, ya no es solo un mandamiento escrito, ya es la vida de alguien. ¿Sí? Entonces no es creer por creer, es creer en aquel que experimentamos. Nosotros lo vivimos, nosotros lo experimentamos, nosotros podemos hacerlo vida. Entonces, eso es algo bien bonito. ¿Qué sería para nosotros en este día? Aprendamos a descubrir, aprendamos a experimentar, aprendamos a sentir esa presencia real de Cristo en nuestra vida. Y entonces vamos a decir, yo ya enseño la palabra de Dios, no porque la encontré escrita en la Biblia, sino porque la encuentro viva
en mi vida, o sea, la hago vida conmigo. Yo puedo ser una Biblia andante o una Biblia en la cual el otro puede apoyarse y leer. No es solo una letra que se lee, se borra, se daña. Es una vida que se vuelve testimonio. Por eso hay una frase que dice que el testimonio de vida es lo más importante que hay. Una persona puede hablar muchas palabras y palabras muy bonitas, pero si no da testimonio, la palabra no tiene sentido. De San Pablo, eso es lo que nos está diciendo. Aprendamos a que nuestra vida tenga sentido y no es con las palabras ni con la letra, es con nuestra propia vida, con nuestra propia experiencia. ¿De qué me sirve decir amén a Dios si no se me siente a mí el amor? ¿De qué me sirve decir a mí sean felices si yo no lo soy? ¿De qué me sirve sembremos unidad si yo no pongo unidad para sembrar en los demás? Entonces, es hacer vida lo que creemos. Y la gente va a empezar a creer, no en una palabra que está escrita en unas tablas de piedra, sino en una palabra escrita en mi propia experiencia de vida. Somos una experiencia de vida, somos una propia experiencia. Somos la experiencia de Dios en este mundo. Yo soy experiencia de Dios. Es una frase que tenemos que aprender a decir. Yo soy experiencia de Dios. Y cuando la gente ve mi vida, cuando la gente escucha, no va a leer la palabra en un libro, va a leer la palabra en mi vida. Aprendimos de Dios, sabemos de Dios, conocemos a Dios, creemos en Dios, no por lo que leímos, sino por lo que hemos visto. Eso es algo bien bonito. Tú eres el reflejo de esa imagen de Dios. Que la gente aprenda a leer en tu vida lo que significa amar a Dios, seguir a Dios, creer en Dios y obedecer en todos sus preceptos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Y cierra el Evangelio hablando de todas las palabras se van a cumplir. O sea, yo no he venido, y lo que decía ahora, no es que los mandamientos, y lo decía ayer también, no es que los mandamientos no tengan sentido. Al contrario, adquieren más sentido cuando lo hacemos parte de nuestra vida. Ya no amo a Dios porque el primer mandamiento dice amar a Dios. Ahora lo amo porque viéndote a ti entiendo que amar a Dios le va a uno bien. ¿Se fijan? Ya perdono a mi prójimo. Y no porque el mandamiento dice que hay que perdonar, sino porque escuchándote a ti, viéndote a ti, me doy cuenta que el perdón libera. Entonces, ¿se fijan eso? O sea, no es que se acabe, no es que venga a quitar la ley, vino a darle sentido. Ya no es leerla, ya es verla. Esa es la diferencia. No es leer la ley, es ver la ley en plenitud de nuestra vida, que es lo que les estoy diciendo desde el inicio de esta meditación. ¿Sí ven? Hay que amar, no porque se lee, sino porque se ve. Cuando uno ve a alguien que ama, uno ve a alguien que se dona, uno ve a alguien que perdona, uno ve a alguien que se entrega, eso se siente, se ve, se nota. Y uno se siente tan feliz. Y uno dice, wow, esto tiene sentido, esto tiene sentido. Y por eso Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento. Todo aquel que lo veía a él podía entender los mandamientos, pero escritos en su propia vida, puestos y vistos en él. Y eso es lo que nos está diciendo también a todos nosotros. Y al final nos dice, si quebrantas uno de estos preceptos, por más pequeño que sea, entonces la culpa será grande o será menor en el reino de los cielos. Entonces tenemos que aprender a enseñar la ley. Por más pequeña y mínima que sea, hay que enseñarla toda completa. La mejor manera de enseñarla es con nuestra propia vida. Sea feliz, ame, perdone, confíe en el Señor, esté siempre con Él. Esa es la mejor manera de cumplir la ley. Estás cumpliendo la ley, no leyéndola, sino con tu propia vida. Eres un espejo de la ley de Dios para los demás. Tú eres un reflejo de la ley de Dios en los demás, o al menos pidámosle al Señor en esta mañana que nuestra vida pueda ser ese reflejo del amor y de la ley de Dios para los demás.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.